Vamos a hablar de los Terians. Sí. Tema que creo que internacionalmente ha llamado mucho la atención. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud? Creo que empieza por ahí la pregunta, ¿no? O sea, vemos que este movimiento comenzó en otros países y está empezando a mostrarse aquí en nuestro país también. Sí, se está hablando bastante sobre los Terians, ¿no? Lo estamos escuchando tanto en las redes sociales como en las noticias. Y es importante que exista un espacio también para conversarlo desde el lado psicológico, ¿no? Y también con estudios. Claro, porque a la broma ya lo conversamos todo. Sí. Lamentablemente. Sí. Y es algo, yo creería que la juventud nos está diciendo algo. Sí, claro. Fíjate que hay un estudio bastante interesante donde nos habla acerca de esta población Terians, ¿no? Claro, con otra población que los no Terians, en el cual sí. ¿Estamos hablando de una edad de qué rango? Adolescencia, sí. Alrededor de los 15 años, ¿no? Que es donde se está dando con más frecuencias, ¿no? Entonces te comentaba sobre este estudio porque es muy importante, ya que se concluyó que el perfil de los Terians, ¿no? Eran perfiles de chicos con problemas en las habilidades sociales, ¿sí? Y también con problemas, o con, mejor dicho, cognitivamente atípico, ¿no? Por ejemplo, como un pensamiento diferente, un poco más ingenuo, ¿no? Y que incluso lo compararon con la población de espectro autista, ¿no? No necesariamente que los chicos con Terians tengan TEA, ¿no? Sino se dio una similitud. Te has equivocado de apoyo, Hideki. Eso no es. Sí, discúlpame, de haberse pasado, de haber colado. Discúlpame, volvemos al tema. Sí, te comentaba de que se dio este estudio, ¿no? También habían encontrado características muy particulares en población con TEA, ¿no? Pero que no necesariamente, o sea, los TEA son Terians, ¿no? Pero sí se encontró básicamente por el tema de las dificultades en las habilidades sociales. Entonces estamos hablando de cosas nuevas no solo con los Terians, porque por ejemplo las TEAs no estaban identificadas hace mucho tiempo tampoco, ¿no? Es como que un nuevo escenario, un nuevo lenguaje para tratar de entender a esta nueva generación, ¿no? Claro. ¿Qué significa que una persona se considere Terias, ¿no? Es una forma de identidad, ¿no? Y que justamente se está dando en la adolescencia. Tú que debes tenerlo más claro que yo, ¿cómo se forma la identidad? ¿Qué compone la identidad de un chico de 15 años, por ejemplo? Precisamente en esta etapa de la adolescencia se da la construcción de la identidad, del autoconcepto, ¿no? Y justamente esta adolescente pasa por una etapa de exploración. Y en esta etapa de exploración justamente busca mucho necesidad de aprobación, necesidad de un grupo, de pertenencia, ¿no? Entonces, como ves, ¿no? Este grupo Terian se da masivamente, como se está dando también en otros países, ¿no? Entonces se da en esta búsqueda pero hay que ir fijándonos un poquito qué está detrás de eso, ¿no? Muchas veces, como te decía, y es lo que se descubrió en el estudio, las dificultades en las habilidades sociales, por esa necesidad de pertenecer a ese grupo y porque, claro, no tienen, y es parte de la capacidad de gestionar emociones, situaciones sociales, y claro, lo hacen a través de este tipo de forma de afrontamiento, ¿no? En creerse un Terians, ¿no? Que es su nuevo tipo de identidad. O sea, estamos hablando de identidad, pero evidentemente, aunque se sientan, en ese caso, no sé qué es ese Terian, o sea, es un ser humano. Sí. y fíjate que hay... Se ve gracioso en sí. Y fíjate que ahí, por ejemplo, como lo ves, a nivel individual, ¿no? Porque hay estudios aquí en Perú donde todavía no se está dando masivamente, ¿no? Solamente de una forma individual, como por llamar la atención, ¿no? Pero no de repente masivamente como se está dando ya en otros países. Es verdad. ¿No? Por ejemplo, en la tarde pensaba, en el Perú hay bastantes problemas. Lo entendería en Uruguay, por ejemplo, que creo que es el país donde empezó todo, sí, ¿no? Uruguay, Argentina, ¿no? Claro, Uruguay y Argentina, pero el Perú tiene problemas sociales importantes, tiene problemas de la delincuencia, inseguridad ciudadana. ¿Estamos para hacer estamos para que los chicos sean Terians o no? O sea, en realidad tenemos muchos retos, ¿no? A nivel de salud mental, ¿no? Exacto. Y detrás de eso también, ¿no? Muchas dificultades
de autoestima, de autoconcepto, ¿no? Y yo diría pues a los padres mirar a profundidad justamente estos problemas de habilidades sociales, ¿no? Porque es también lo que coincide con este estudio que te comentaba. Claro. Ahora, para mí que tengo 42 años, o sea, yo veo esto y me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué un padre permite esto? Lo que pasa es que también va un poquito más allá de, ¿no? Como te decía, es una etapa de exploración, ¿no? De exploración, vamos a llamarlo como una moda de identidad, ¿no? Y en esta moda justamente se dan muchas formas, ¿no? Y claro, y una de ellas es justamente que esta persona se identifica, ¿no? Como un animal y claro, por lo tanto surgen estos comportamientos. ¿Pero es una identificación como tal o es una construcción de un ser humano disfrazado tras la cara de un animal? Claro. Según los estudios, ellos saben que biológicamente no son un animal, ¿no? Porque hay videos que han sido atacados, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, biológicamente ellos saben que no son un animal, ¿no? Pero el reto está en la identidad que ellos representan, ¿no? Mediante estos animales, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, recuerdo el TikTok de un veterinario. Lo has visto seguro. Sí. Que dice que lo llamaron a casa para atender una mascota. Sí. Y resulta que era un Terrier. Sí. Y insistía en que el veterinario lo atienda. Y lo gracioso es que lo primero que le dice el veterinario es: te tengo que tomar la temperatura, ¿no? Y se acabó el chiste, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, hay un problema y yo creo que es una línea que divide en lo generacional que personas que digamos de mi edad. Yo soy muy abierto a todas las posiciones y posturas, pero sí identifico, por ejemplo, que desde mi perspectiva hay algo que no cuadra, cuando menos, ¿no? Entonces, ¿de verdad esto suma para la construcción de la identidad de los chicos? No, definitivamente de que si suma, no suma, ¿no? Pero, como te comentaba, o sea, también hay que tener en cuenta que justamente esto surge en esta etapa de la adolescencia, donde el adolescente está atravesando todo un proceso de cambios, de exploraciones, ¿no? Y con ello, esta formación y esta construcción también de la identidad, ¿no? Y realmente esto va a ser solamente una transición, ¿no? Por eso también, o sea, un poco el comentario también a los papás es que no se alarmen, ¿no? Porque eso es una etapa también, ¿no? Precisamente una exploración. Ya por ahí, ¿cuándo consultar de pronto en psicología cuando ves que este mismo adolescente, ¿no? Está sufriendo, está teniendo mucho sentimiento de culpa, ¿no? O sea, de pronto que está muy fijado, ¿no? Con ese tema del estrés y persiste en el tiempo. ¿En qué punto el padre de familia tiene que decir: hasta acá llegaste con esto del Terrier? Ajá, vamos a ver cuánto permanece en el tiempo, porque probablemente sí, es una temporada de meses, ¿no? Pero si vemos que esto ya pasa de repente los 2, 3 meses, ¿no? Y ves que hay mucho sufrimiento, ¿no? Como es el típico de que, claro, o sea, se representa como un animal, ¿no? Y de repente a veces no come, sí come, ¿no? Cuando ya hay un poco de alteraciones y que afecta su funcionalidad y su adaptabilidad en la vida, ahí es donde sí hay que preocuparnos, ¿no? Y hay que buscar cuando apoyo. Deja ir al baño, digamos. O sea, en algún punto el padre tiene que comenzar a poner límites, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y por eso siempre yo digo, ok, ya, de pronto ahorita esto es como la punta del iceberg, ¿no? Estamos viendo que ya se está representando con un animal. Pero ¿qué está detrás de todo esto? Detrás de esto probablemente sí hay dificultades en las habilidades sociales, sí hay una dificultad en la formación de autoestima, ¿no? En la formación de autoconcepto también, ¿no? Para que ya este chico llegue a esta exploración de identidad, ¿no? Pero también es ir haciendo seguimiento. Y por ejemplo, los animales pueden ser muy diversos. ¿Algún tipo de animal representa algo en especial? No. Como te decía, va a depender mucho también de este perfil de la persona y de lo que él quiera representar también, ¿no? Sí, en los estudios se vio mucho el tema de este pensamiento imaginativo, ingenuo, ¿no? Ese parece que tuviera 35 años, el que está detrás de la máscara. O sea, también hay un tema con la edad. ¿Qué pasaría si es que alguien quiere ser Terrier y ya pasó ese periodo de exploración, ¿no? Claro, y hay un poco más humorístico, ¿no? Y fíjate que también, ¿no? O sea, claro, porque te disfrazas y al final llegas a tener otra identidad y ellos también se sienten más libres, ¿no? De poder hacer
otros tipos de comportamiento cuando de pronto no lo hacen, no siendo terians, por ejemplo, ¿no? Digamos que descubren un nuevo espacio para relacionarse. Sí, para mostrarse, para gestionar situaciones sociales. Por eso que el estudio radica ahí, ¿no? Tienen dificultades en las habilidades sociales, pero cuando ya son representados en un animal, ¿no? Se sienten más libres, ¿no? Se sienten con mucha más capacidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Y sobre todo lo que ellos buscan, ¿no? También ser aceptados por esos grupos, ¿no? Porque finalmente se forman en masas. Bueno, hay un comentario que me está diciendo compañero Hideki, y dice: primero los emos, luego los otakus, después los K-popers y ahora los terians. Ojo, me refiero a los otakus que se creían personajes de anime y K-popers que se creían coreanos. Creo que justamente aquí viene lo que tú dices, ¿no? El tema de la identificación y la aceptación por diversos grupos. Exacto, ¿no? Es una etapa de exploración, ¿no? Y aquí lo que hay que observar y ver con detenimiento es justamente qué está detrás de eso. Nuevamente vuelvo a decir, las dificultades en la identidad, ¿no? En el autoconcepto, en las habilidades sociales, en las formas de afrontamiento. Claro, y regresando ya tocando el tema un poquito más serio, ¿qué pasaría si es que una persona ya pasó la edad de la exploración y recurre a ser terian, ¿no? Para tratar de encontrar aceptación, o ese tipo de cosas? Claro, ahí hay que ver un tema de madurez también, ¿no? Porque, o sea, definitivamente, ya pasamos la etapa de la adolescencia, ¿no? Que están en todo este proceso de formar su personalidad, ¿no? Y claro, probablemente también en los adultos, ¿no? O sea, definitivamente hay dificultades también. Todos queremos ser aceptados socialmente, ¿no? Dificultades en las habilidades sociales hay, dificultades en las habilidades blandas hay, ¿no? Entonces también hay seguir viendo detrás ese problema de fondo también, ¿no? Claro, por ahí habrá... Y ya no sería un problema de transición o una etapa de exploración, ¿no? Sino más bien ir viéndolo de repente con mucha más profundidad de que esta persona sí tiene dificultades interpersonales, ¿no? Y aquí sí puedes acudir a un especialista. Justamente eso. Si un chico decide ser terian e interactuar así con un grupo de gente y caminar en cuatro patas, ¿ya es un indicador como para que la mamá y el papá piense en algún tipo de terapia? Si hablamos de un adolescente. Sí. Hay que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que yo recomiendo primero a la familia es no alarmarse, ¿no? Primero conversar con su hijo o hija o escucharlos sin juzgar, ¿no? Sin ridiculizarlos, ¿no? Que también está pasando bastante eso, ¿no? Y tercero, ir viendo, ¿no? Ok, o sea, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué está detrás de esto, no? Creo que sí sería muy bueno de repente pedir ayuda justamente en estas dificultades que te menciono, ¿no? Probablemente, mi hijo está necesitando un grupo, está necesitando aprobación, está necesitando aceptación de un grupo, ¿no? Entonces creo que los objetivos radicarían centrarnos en trabajar esto. Claro, por ese lado, ¿no? Sí. Ahora, si es mucho más pequeño, 5, 6, 7 años, y quiere ser terian, estaríamos hablando más de un juego, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y es parte también de la exploración del desarrollo de los niños, ¿no? Claro. Que pasan por diferentes etapas. Ahí yo le vería un poco más de sentido, desde mi cabeza antigua. Sí, desde los 2 años los niños comienzan a imaginar, ¿no? Creerse animales, superhéroes. Que es un león. Sí, es verdad, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ser terian, ¿es un problema o no es un problema? No es un problema, no está clasificado dentro de los trastornos mentales. ¿Todavía? No, todavía. La ciencia avanza. No, sí, mentira. Exacto, no está clasificado, no está, más se considera como un proceso de exploración. Lo que sí está considerado de pronto como dificultades es justamente lo que te mencionaba, ¿no? Las dificultades de autoestima, ¿no? Las dificultades en las habilidades sociales, ¿no? Las dificultades en afrontar situaciones sociales difíciles, ¿no? Por ejemplo, si nos está escuchando un señor, una señora que tiene un hijo y el hijo se vuelve terian, como para que no reaccione tipo La Rosa de Guadalupe cuando la hija es emo, ¿qué recomendación dar? Bien, bueno, primero, 1, no alarmarse. 2, conversar con ellos, preguntar un poco qué está pasando, qué está sintiendo, ¿no? 3, no juzgar, no ridiculizarlo, ¿no? Y ya cuando tengan esa conversación y esa confianza, también de repente el mismo adolescente les puede decir, ¿no? No, quiero pertenecer a un grupo, ¿no? O de pronto quiero ser aceptado. Entonces, si ya detectamos estas dificultades, por esas dificultades sí consideraría yo que necesitaría acompañamiento. Ahora, siempre procurar
buscar un espacio en el que su hijo se pueda sentir aceptado, no esperar a que se manifieste como Terian o como cualquier otro tipo de conducta, claro, que pues termine generando dolores de cabeza al padre. Sí, desde muy pequeño se forman las habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales se forman, se aprenden, ¿no? O sea, desde casa, desde cómo le enseñas a ese niño a afrontar situaciones difíciles, ¿no? O también tener espacios de relacionamientos sociales. Ok, sí. A pedido de Hideki, Luisín, por favor, no escribas en el chat. O escribe un poquito más bajo, ya falta poco, Hideki. Pero bueno, antes de terminar, dime este aspecto que es un poco más general. Hoy por hoy, los padres de familia ya aceptan, digamos, las terapias de acompañamiento al crecimiento de sus hijos como algo más normal o sigue siendo estigmatizado, digamos. Hemos avanzado, ¿ya? Es lo cierto. Hoy en día hay mucho más papás que buscan apoyo psicológico, ¿sí? Pero en el camino también te puedes dar cuenta que, si bien es cierto, buscan este apoyo psicológico, pero también no se da un compromiso real, ¿no? Entonces eso también pasa bastante. Pero sí, claro, definitivamente hoy hemos avanzado un poquito más en buscar ayuda, en aceptar que nuestros hijos tienen problemas, ¿no? Pero en el camino sí se ve que a veces no hay mucha responsabilidad o mucho compromiso también. Porque esto de las habilidades sociales desde muy temprano dan ciertos avisos, ¿no? Como para que los padres ya tengan un ojo en el tema, ¿no? Desde el 1 año y medio podemos ir detectando signos de alarma en los niños, ¿no? ¿Cómo podría de repente un padre que no quiere que su hijo en la adolescencia llegue a ser Terian, cómo a esta temprana edad identificar que hay algún problema que requiere pues atención por parte de profesionales de la salud? Mira, desde muy pequeños, desde que se van formando los apegos con nuestros hijos, ¿no? Desde que vamos teniendo ese vínculo, ¿no? Desde una edad muy temprana, por ejemplo, como el acompañamiento, ¿no? Pero ya podemos ir detectando un poquito más cuando ocurren los terribles 2 años, ¿no? Cuando este niño, por ejemplo, o niña, de pronto son un poquito más irritables, ¿no? Que es normal, pero a veces hay niños que les cuesta un poquito más, ¿no? En intensidad, eso podemos ir detectando, ¿no? Cuando esos berrinches son muy retadores, por ejemplo, ¿no? De ahí también, por ejemplo, ¿no? La paciencia se forma, ¿no? La espera se forma, la tolerancia se forma, ¿no? Entonces también esta edad de antes de los 5 o 6 años es una edad muy interesante para poder enseñar a nuestros hijos estas habilidades, ¿no? Desde exposiciones muy pequeñas, ¿no? Desde las responsabilidades del hogar, desde que te vaya esperando de pronto en grupos también, ¿no? Entonces, sí, pero si detectamos en esta edad clave que todavía le está costando un poquito más, es donde sí es bueno pedir apoyo. Claro. Ok, entonces, Sheila, quienes hayan escuchado tus palabras y hayan decidido confiar en ti, ¿dónde te encuentran? Bueno, yo soy Sheila Sández, como mencionaba hace un momento, y nos encontramos en el Centro de Terapias Miterap, en el distrito de Miraflores. En redes sociales, ¿cómo te ubican? Miterap Bienestar Integral. Ok, muchas gracias, Sheila, por habernos acompañado. Tema interesantísimo. Gracias. Seguramente en cualquier momento nos acompañas nuevamente para hablar de los Terians después de acá a un tiempo que sigan existiendo. O esperemos que no, tal vez. No lo sabemos. Gracias. Pero bueno, gracias, Sheila, por acompañarnos. Gracias. Gracias.